como siempre, aquí en La Aristocracia los jueves, al sintonizador ecológico Javier de Leonardi, que está con nosotros. ¿Cómo andas, Javo? Yo muy bien, acá compartiendo como siempre las cosas que me dan curiosidad y que me invitan a reflexionar y con esa intención también, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, un tema que elegí para compartir, que es el de alimentación consciente, no tengo muy poco conocimiento sobre el tema, ¿sí? Por eso quiero decir que siempre con la humildad y el respeto de que esto sea solamente un disparador y un despertador para que al que le interese pueda salir a investigar y encontrar gente que se dedica a estas cosas, ¿no? Yo hice algunos talleres, he leído, digamos, pero son cosas que por ahí, temas que por ahí para mí, bueno, van de la mano con lo que yo desarrollo, ¿no? Ujú. Pero bueno, no es mi especialidad, por eso hago la salvedad de que no me llamen a preguntarme que les pase recetas después de algo, porque no va por ahí, digamos, ¿sí? Y hay gente, sí, ahora les voy a comentar después, de algunos conocidos que se dedican más a esto, ¿sí? Por un lado, a mí lo que me generó lo que me hizo reflexionar, digamos, cuando empecé a escuchar sobre la alimentación consciente, tiene que ver con, yo he hablado acá de las caminatas conscientes, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con hacer algo que hacemos de manera más o menos instintivamente, hacerlo conscientemente, digamos, ¿no? O sea, desautomatizar algo, Ujú. ¿no? O la respiración consciente, por ejemplo, ¿no? Es decir, algo que hacemos de manera medio automática, intuitiva, instintivamente, hacerlo consciente. Porque es una forma de estar más en contacto con lo que estamos haciendo, justamente, ¿no? Y la alimentación encima tiene el agregado de que, bueno, es vital, ¿no? Obviamente para nuestras vidas y es muy común que tengamos desórdenes alimenticios. Digo, hoy cada vez más me parece en el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Hay no solamente digo desórdenes ya de tipo patológico, ¿no? Como anorexia o bulimia, ¿no? Que son por ahí los más conocidos, pero desórdenes que por ahí son quizás menos patológicos o menores, como los atracones, ¿no? O cosas así que por ahí se escucha que por ahí uno pasa mucho tiempo sin comer y después Y le sacude como... ¿no? Como si fuera la última vez que comes en tu Sí. vida, y después te agarra culpa y quedas echado, bueno, esas cosas, ¿no? Que en realidad son también desórdenes alimenticios y que tienen que ver con cómo nos estamos relacionando también con ese alimento. No necesariamente, o sea, hago en realidad una aclaración, no es que cómo nos estamos relacionando con el alimento, sino cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el entorno y con todo, y el alimento cae en la volteada, Tal digamos, cual. ¿no? Es parte de lo mismo y de la misma inconsciencia con la que nos manejamos en la vida. Pero bueno, me parece importante pensar, cuando hablamos de alimentación, en general, digamos, no solamente la alimentación, o sea, de alimentos, sino de qué nos nutrimos cuando nos alimentamos incluso de la naturaleza, ¿no? O de energía, digamos, qué energías estamos consumiendo y qué nos nutre en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que nos está nutriendo como personas? Más allá de lo que es la comida, digamos, el agua, pero bueno, también nos estamos nutriendo permanentemente de información, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos conforma, en definitiva. Todo lo que incorporamos y lo que, Los con insumos que lo que nos ingresan. nutrimos forma parte de nosotros Ni después. Por hablar. eso la frase clásica de que somos lo que Que comemos, está ¿no? buenísima. Es tan literal porque por un lado lo que nos metemos en la boca se transforma en nuestro cuerpo, ¿no? O sea que a ese punto es tan literal y en realidad es muy metafórica también, ¿no? En el sentido de que todo aquello que de lo que nos nutrimos termina siendo parte de nuestro ser, ¿no? Y nos conforma. Entonces también es tener atención a de qué nos estamos nutriendo, ¿no? De nuevo, pensando también en alimentos no solamente físicos, sino también alimentos mentales, emocionales y espirituales, como siempre esas cuatro partes, digamos, de la expresión de nuestro ser que por ahí he planteado también en otras columnas, ¿no? Pero bueno, hablando de los alimentos físicos, básicamente de la comida que incorporamos a nuestro cuerpo, y con lo que nutrimos nuestro cuerpo, básicamente, está bueno pensar ahí, mientras reflexionaba, digo, bueno, por un lado, cómo comemos, ¿no? Esto es clave también en este sentido que te decía recién, que por ahí
somos muy irregulares, somos muy... no tenemos disciplina, digamos, entre comillas, para Ujú. alimentarnos, ¿no? Podemos comer en horarios completamente Discontinuos. irracionales, digamos, que a última hora comemos, cenamos. Hay mucha gente, acá es muy común. Yo soy de cenar temprano, por ejemplo, me gusta, me hace sentir que puedo digerir la comida antes de irme a la cama, pero 6 de la mañana está cenando. es muy común en Esquel, digamos, y creo que en gran parte de Argentina, porque lo he charlado, digamos, con compañeros y con gente, cenar a las 11 de la noche e irse a dormir, con la panza así llena de un asado, ¿no? Hola, Aparte, ¿qué tal? o ¿Cómo te vas acá? imagínense lo que pasa en nuestro cuerpo mientras cuando está necesitando descanso, Le metemos. está toda la energía del cuerpo ahí trabajando en el estómago, en la digestión, cuando nosotros tendríamos que estar ya dispuestos realmente a un descanso integral también, ¿no? Que nuestra energía esté concentrada, relajada, digamos, justamente en el descanso. Entonces, cómo comemos tiene que ver con esto, horarios. Me acuerdo que los nutricionistas te dicen que tenés que comer cada 3 horas, ¿no? Que bueno, eso tiene que ver con una cosa también de regular el ingreso, la ingesta de alimento, ¿no? De Para decir, que te bueno, mandes todo un solo. no hacer ayunos Claro. prolongados y después comerte todo de golpe, ¿no? Sino, bueno, ir de a poquito, cada tanto truc le das algo, ¿no? Para mantener ese alimento de una manera más o menos constante. Entonces, hay otra práctica que es bastante conocida, se llama Slow Food. Acá hay, me acuerdo que Rodrigo Gajardo, que seguramente lo has tenido acá en la aristocracia ya, ha hecho en su época algo de slow food, que es una práctica como de comer despacio, ¿no? Así como lo dice la palabra literal en inglés, ¿no? Es llevarse el alimento a la boca con lentitud, saborearlo, sentirle los aromas, ¿no? Es como prestarle toda la atención al alimento que vas a ingerir. Realmente te cambia la película por completo, ¿no? Y obviamente que es más saludable, Ni ¿no? Porque en hablar. definitiva estás absorbiendo ese alimento de una manera mucho más consciente, ¿no? Y vas a consumir lo que necesitas realmente. Y no, viste que Meter por meter nada más, a porque mí me tenés que. pasa que yo hasta que no veo el plato vacío no puedo parar, por ejemplo, ¿viste? No puedo dejar comida en el plato, es una cosa terrible, ¿viste? Es Bueno, más, entonces, aparece el juguito que queda ahí y ya estás cazando el pan del otro lado para meterle ahí. bueno, pequeños desórdenes que seguramente muchos se sentirán identificados o ahí identificadas. Obviamente, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿No? No solamente cómo lo comemos, sino qué comemos. El origen de ese alimento desde el punto de vista de los nutrientes, ¿no? Más que nada. O sea, ¿qué estamos seleccionando para comer? Y acá es donde aparece ya el veganismo, el vegetarianismo, los carnívoros, los omnívoros, ¿no? Donde Ovo, una, lacto, vegetarianos. hay una amplia variedad, digamos, de preferencias. Biológicamente podemos decir que somos omnívoros, nuestro cuerpo está preparado para consumir gran variedad de alimentos de todo tipo de origen, ¿no? Desde hongos, plantas, animales, lo que sea. Pero está bueno pensar y ponernos a pensar realmente, bueno, qué necesita nuestro cuerpo para poder elegir nuestro alimento de una manera, de nuevo, más consciente, ¿no? Porque obviamente también tiene que ver en el origen de ese alimento, cómo fue que se produjo. Y ahí es donde mucho, bueno, por ejemplo, el movimiento del veganismo tiene mucho que ver con el sufrimiento animal, por ejemplo, ¿no? El veganismo se basa en tratar de evitar, digamos, ¿no? Como una forma de empatía hacia los animales, el consumo de animales, porque lo consideran seres que son capaces de sufrimiento, entonces eso, por una cuestión ética, las tenemos que evitar, ¿no? Digo, no todo el veganismo, supongo, seguramente habrá gente que es vegana por distintos motivos, Ujú. pero digamos que el veganismo tiene como esa filosofía de origen, ¿no? Que es más una cuestión ética que nutritiva o que tenga que ver con otra cosa, ¿no? Em, pero más allá de, digamos, si uno come carne o no, está bueno pensar de dónde viene ese alimento que estamos consumiendo. Y ahí obviamente vamos a tener que deberíamos tender a priorizar lo que es alimentos producidos localmente, libres de agroquímicos, de agrotóxicos, ¿no? Que sean saludables, ¿no? En todo su cadena productiva. Y lo que tiene la carne sí es que tiene un costo de producción muy alto, es decir, un costo energético de producción. Para poder producir carne necesitamos grandes extensiones de superficie, de territorio, digamos, de la tierra, necesitamos grandes cantidades de agua. Entonces tiene un costo también asociado muy elevado, un costo
ambiental. Esto te iba a decir, justamente más allá del costo económico y un costo ambiental enorme. Esa era la otra parte, digamos, cuando consumimos algo está bueno meditar en el costo, en qué costo tiene, no solamente cuánto lo pagamos, digamos, ¿no? Porque a veces cuanto más barato lo pagás, es más el costo que estás trasladando al ambiente, por ejemplo, o a la explotación de trabajadores, ¿no? A un montón de cuestiones que se trasladan, lo que le llaman las externalidades, ¿no? Es Para como... un mensaje de Julián Agua, algo de producción de ropa, dicen. No, pero después le contesto. Claro, claro, tiene que ver con eso, ¿no? Muchas veces el costo económico que tiene el producto, que más allá del alimento, digo, ¿no? Se ve mucho en lo que es cadena de productos y la vida de los productos. Cuando uno paga algo muy barato, no es que eso sale barato, es que vos lo estás pagando barato porque el resto del valor de ese producto lo está pagando el empleado en negro, Explotado. la tierra contaminada, Totalmente. ¿no? Un montón de situaciones que absorben el costo real, ¿no? Que si la empresa tuviera que pagar, digamos, tuviera que invertir en hacer las cosas bien, ese producto te saldría muchísimo más caro, ¿no? Entonces también está bueno pensar en estas cosas, porque a veces vos ahí señalabas una harina integral De aquí de acá la de la comarca. zona. Bueno, probablemente sea más cara que la harina que te venden en la góndola. Pero Sin agregados y libre de químicos. Pero escúchame, el producto de calidad que te estás metiendo, digamos, ¿no? Y agarrás una harina blanca de la góndola que no sabes ni de dónde viene, ni qué químicos puede llegar a tener. Bueno, hago un paréntesis en lo que está hablando, pero tiene que ver con esto, la discusión que se produjo hace poco en el Congreso, que tiene que ver con la ley de etiquetados, me parece un paso muy Totalmente. importante en este sentido. Si bien es por otras cuestiones también, es imposible No, separarlo de totalmente, esto, ¿no? totalmente, tiene mucho que ver. De hecho, el otro día escuchaba, no me acuerdo, creo que fue una cocinera, así, tipo de estas que hacen programas de televisión, que decía una frase, ¿no? Que leí por ahí que decía, le estamos, no sé si era Narda Lepe o alguien así, ¿viste? Le estamos llamando alimento a cosas que no lo son, decía, ¿no? Como que uno piensa que estás consumiendo un alimento y en realidad son ultraprocesados, químicos, un montón de cosas que en realidad no son alimentos, que te están vendiendo algo como que me Con decía, un packaging así muy bonito, todo te está metiendo cualquier cosa. pero claro que sí, ¿no? Productos ultraprocesados o súper refinados como las harinas blancas, el azúcar blanco incluso, ¿no? Bueno, hay un montón de situaciones que se dan en la industria alimenticia que son para atender y que me parece que hacen a la alimentación consciente también, ¿no? Al punto que, por ejemplo, volviendo al tema de la carne, ¿no? Uno de estos muchachos que me enseñó un poco sobre alimentación consciente, que practica, ¿Es de digamos, acá de la del zona? hoyo. Ah, mira. Se llama Marcos Gutiérrez, lo pueden encontrar estaba viendo ahí, está en Instagram, Marcos Gabriel Gutiérrez, y tiene un restaurante en el Bolsón que se llama Madre Vida, que hacen solamente alimentación tipo vegana, naturista, digamos, con todas estas prácticas incorporadas, ¿no? Bueno, Marcos decía, ¿cómo vamos a, si estamos, ¿no? Por todo el proceso productivo de las vacas, ¿no? Que estamos hablando de feedlots, hacinamiento, un montón de cosas, ¿no? El otro día le contaba a mis hijos de cómo se producen los pollos que comés, que comprás en las pollerías. Todos tendríamos que ir a ver algún día No comes más una pollo. granja de pollo para ver cómo son criados, ¿no? Y entrar y que la gente va levantando los pollitos muertos por el hacinamiento que hay. En general, digo, O ¿no? la Por lo leche menos lo que, que la yo he leche que se visto. consume también. Dice, ¿cómo vamos a pretender no sufrir si nos estamos alimentando de sufrimiento? Exacto. Dice, ¿no? Porque también en ese momento somos la energía, lo que estamos consumiendo. Si esa carne que estamos alimentándonos fue producto del sufrimiento, del hacinamiento, nació para morir encerrada, digamos, bajo una luz Tensa, artificial, todo el tiempo tenso su eso también espíritu. lo estamos comiendo, ¿no? Eso Ujú. también lo estamos incorporando a nuestro cuerpo, ese sufrimiento. Entonces me pareció que también es muy interesante poder verlo desde ahí, ¿no? Desde el origen y de cómo fue que se produjo en definitiva ese alimento. Y bueno, y para cerrar esto, creo que yo algo ya había comentado en algún momento, que tiene que ver con, que también creo yo que tiene que ver con la alimentación consciente, es el ayuno, en definitiva, ¿no? Es la no alimentación casi, Ujú. ¿no? Me parece que los ayunos controlados, obviamente, ¿no? Las dietas de determinados elementos, de determinadas sustancias, son muy, muy beneficiosas para poder
entrar y hacer consciente el efecto que esas sustancias tienen en nuestras vidas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la sal, del azúcar, de las harinas, y de nuevo, no es una dieta que tenga por objetivo bajar de peso, no pasa por ahí, ni lo había mencionado, digamos, hasta No, no, ahora, no, ¿viste? No tiene nada que ver con esto. va por otro win. Va por otro lado, obviamente que si uno entra en un camino de alimentación consciente, una consecuencia sea que también se regule tu peso, es probable, digamos, ¿no? Pero no tiene ese objetivo. Pero bueno, la sal, el azúcar, las harinas, obviamente carnes y lácteos son alimentos que tienen una energía muy fuerte y que al incorporarlo a nuestra vida, a nuestro cuerpo, digamos, tienen efectos también muy poderosos a nivel físico. Y cortarlos, así sea durante una semana, que es el desafío que yo propongo, digamos, ¿no? Eliminar la sal por una semana, por ejemplo, o 10 días, es algo que realmente te cambia la percepción del mundo, o sea, te cambia la percepción incluso de cómo sentís, cómo percibís tu cuerpo y cómo te vinculás con el entorno, a ese nivel, ¿no? Obviamente que la sal tiene un impacto muy fuerte en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, realmente cortarla durante una semana ¿Decís es, cortarla una semana por prueba o intentar también prolongarlo en el tiempo? yo creo que es algo como para Cada tanto, practicar en cada práctica. tanto, Como ¿viste? el desayuno, como el Sí. ayuno intermitente que practicamos de Sí, vez en cuando. exacto. Puede ser como una especie de ayuno, pero no dejar de comer, sino Claro, cortar determinadas sustancias, ¿no? Es como un ayuno de sal, de digamos, en sal este caso, específicamente. o de azúcar, o de harina, ¿no? Pero yo no soy fan de cortar, ¿no? Las harinas. Hay gente que dice, no, voy a bajar de peso, no como más harina. No, bueno, tampoco sirve, eso no existe. Si también necesitamos hidrato de carbono, de hecho, cuando te enseñan la pirámide alimenticia, digamos, está en la base, ¿no? Entonces no, esos extremos para mí no tienen sentido, ¿no? Porque son también a veces hasta patológicos, digamos, ¿no? Son los mismos extremos que producen adicciones, en definitiva, ¿no? El hecho de que vos estás tan metido en una sustancia y después decís, no, no la consumo más, es la misma actitud, en definitiva, ¿no? Cuando estás atrapado y tu respuesta es encerrarte, digamos, para que no... Me parece que lo que hay que apuntar es aprender a relacionarnos con esas sustancias. Sustancias me refiero de nuevo a distintos tipos de alimentos, pero también pueden ser medicamentos, pueden ser drogas, digamos, también, ¿no? Cuando estamos hablando de adicciones a drogas o al cannabis, por ejemplo, que uno puede llegar a, ¿Adicciones o no? O el o usos uso, intensivos, ¿no? Uso digamos, ¿no? intensivo. Y ni siquiera intensivos, pero No, usos inconscientes, claro, a digámoslo eso me mejor, refería, ¿no? ¿no? Uso inconsciente, es Inconsciente. decir, cuando uno lo usa y lo tiene tan incorporado en la Ujú. vida, pueden ser medicamentos que capaz que hay gente que se medica todos los días, toma una pastillita que no sabe ya ni por qué, ni para qué dolencia era, ¿no? O A sea, ver, en algún momento estuvo relacionado por trabajos ajenos a la comunicación, como todos tuvimos que hacer changas en diferentes momentos, de venta en diferentes comercios que tiene que ver también con cuestiones relacionadas a las típicas aspirinas y todas esas ujú, cosas. Es realmente, en un momento lo tenés que dejar porque realmente te produce un impacto ver la cantidad de medicamentos de estos que parecen inofensivos que consume la gente, sí, pero a sí, sí. escalas que te sorprende, ¿no? En cada uno de los lugares. No, no estoy hablando de la típica cuando vas con receta o No, eso. no, El esto es algo de venta medicamento, libre que, impresionante, sí, sí, tal cual, impresionante. tal cual. Asusta, ¿eh? Sustancias químicas que nos Sustancias metemos y que químicas. reaccionan con nuestro cuerpo de una manera que pueden hacernos, digamos, un efecto que necesitemos en algún punto, pero que pueden tornarse en algo que lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Y que realmente termina siendo, no digo perjudicial necesariamente, pero sí me parece que está buenísimo, insisto, el camino yo que propongo es experimentar la abstinencia de ese tipo de sustancias, aunque sea durante algunos días, una semana, 10 días, si son cosas que estamos consumiendo a diario, probemos cortarlas, ¿no? Totalmente. Para ver qué pasa. A Ujú. ver, nadie se va a morir, digamos, no pasa nada al cortar una semana el alical, qué sé yo, no sé, cualquier cosa que consuma, ¿no? O el alcohol, ¿no? El alcohol, El pero... alcohol que estamos hablando, que es algo que lo tenemos tan incorporado en la vida, y imagínate lo que es el alcohol en nuestro cuerpo. Es una sustancia con una energía muy fuerte, digamos, ¿no? Para meternos. Entonces, una semana, 10 días, no tomar alcohol, ¿no? Nada. Cero, 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 cero. Y ver qué pasa con nuestro cuerpo.
Es más, si lo logran, probablemente no quieran volver inmediatamente, porque se van a sentir de una manera tan especial, van a decir, wow, esto está buenísimo. Vuelvo, Va, perdón, vuelvo al tema de las harinas, más allá que sí, entiendo lo que vos decís de la cuestión de no irse al extremo, ¿no? Pero creo que una de las cuestiones, vos dijiste la sal, pero la harina creo que es uno que lo notás por el impacto cultural que tiene también en nosotros, ¿no? Cuando la abandonás para hacer un ayuno de una semana o a veces un poquito más también, cuando el cambio consciente de tu cuerpo, de tu manera de estar frente al mundo, es sí. impresionante. Y no me refiero que debe ser el tema de la harina en particular, sino aquellas harinas industriales que vamos comiendo, lo Ujú. que debe incorporar Sí, nuestro sí, cuerpo también en nuestra totalmente, mente, debe ser totalmente. infernal. Y una cosa que a mí me pasó en particular con la harina, las veces que hice así restricciones voluntarias, digamos, de harina, es que, especialmente siendo municipal, trabajando en el municipio, Bueno, este es un en estamento parecido. claro, claro, el empleado público es típico, ¿no? Las tortas fritas, qué sé yo, siempre circulan. Es el... no es que te enseñe, pero digamos, te da la fuerza de decir que no, ¿no? Ujú. Y de saber controlar y decir, no, no quiero, ¿no? Hoy no quiero, hoy no quiero. Y las tenés ahí y tenés que aprender digamos, a desautomatizar el hecho de La comerlas, porque palabra en está realidad te exacta. aparecen y ¿qué haces? Trácate, ¿no? Casi como ¿Tenés inercia, hambre? ¿no? No, no tenés hambre. Ujú. Están calentitas, ¿viste? Largan olor, qué sé yo, no las voy a desperdiciar. Pero dijiste un término que está No, bueno, desautomatizar, me parece que es el término exacto para estos ejercicios. para mí es equivalente, digamos, a la alimentación consciente, en definitiva, Claro, ¿no? O sea, alimentarse conscientemente es claro. justamente alimentarse de lo que necesito, de lo que mi cuerpo me está pidiendo, en el momento que lo necesito, ¿no? Y no hacer algo automático, descontrolado, completamente, este, nada, como automático, justamente, ¿no? Totalmente. Así que un poco la propuesta es esa. De nuevo, para los que quieran interesarse y hablar con gente que realmente sabe de estos temas, yo recomiendo a Marquitos Gutiérrez, que lo pueden encontrar en el Ah, yo decía Instagram. Marquito Alejo, no, no lo No recomiendes. creo, no, no, no. Marco Alejo, no. Marcos Gabriel, creo que está Marcos Gabriel Gutiérrez en el Instagram. Ha dado talleres acá en Esquel también de alimentación consciente. Eh, y bueno, y obviamente informarse también en internet, que hay mucha información sobre estos temas. Pero lo importante, como siempre, para mí es la búsqueda por ahí de hacer un poco más consciente nuestra existencia, en definitiva, ¿no? De poder relacionarnos con nuestro entorno, con nuestros alimentos, en este caso, de una manera más presente, con más presencia, más atenta, ¿no? Con más atención. Antes de despedirnos, ¿comés hidrato de carbono, pan o alguna Sí, yo cuestión de como de cada todo. tanto? ¿Y sos de cocinar o no? Sí, cocino también, sí. Bueno, entonces yo apelo siempre a las causalidades y no a las casualidades. Es la primera vez que sorteamos una de las cuatro que nos dejaron aquí los productores de la Mirá. comarca. ¿Te copás en llevártelo? Uy, sí, obvio. ¿Eh? Me haría Harina bárbaro. integral de acá de Granja de la Pradera. Tenemos hasta de rosa Qué mosqueta grande. harina aquí, ¿eh? Mirá, Así no que, sabía que se hacía. sí, Qué sí, me grande. enteré el otro día también, ¿eh? No sabía. Así que, Bueno, gracias. por Sí, el sí. laburo que venías haciendo todo el año, también, aunque sea algo, podemos brindar un premio por todo lo que estás haciendo acá, ¿eh? Muchísimas gracias, va a ser bien utilizada. Mis hijos también la agradecen, porque si cocino es por ellos. En realidad yo por mí viviría sándwiches, pero ¿No te gusta cocinar? A mí hay una cosa que me encanta cocinar, loco. Que podríamos hablar en algún momento también de la cuestión de la alimentación y la cocina en sí, que bueno, es tiene que que ver el tiene mucho proceso. que ver ahí, sí, sí, obviamente, ¿no? A poder elaborar tu alimento me parece que es parte clave de hacer consciente lo que nos estamos metiendo. Si Es hay clave. algo o algún lugar donde siento esto que estás hablando, que lo noto en el contacto exacto de lo que estás hablando, es en la cocina. Sí, Cuando voy viendo los aromas, la alquimia entre los diferentes totalmente. sabores, los ambientes, etcétera, me parece genial. Javo, ¿cómo encontramos Estación Tierra en lo geográfico y también en el mundo virtual? Estación Tierra allá en Trevelin, pasando la Laguna Brejan por el Callejón Peñas, se llama, pero es el Callejón de la Laguna. Y en Instagram, Estación Tierra 2037. ¿Te venís con alguna actividad allí en Estación Está Tierra? medio tranqui, estoy Ujú. haciendo mantenimiento y está abierto el espacio como siempre, pero no estuve organizando nada en estos últimos días. Así que igual siempre bienvenidos. Buenísimo, muchísimas gracias, ¿eh? A vos. Sintonizador ecológico Javier de Leonardis. Recuerden, Estación Tierra 2037 ahí en Instagram.